vamos a contar la historia de cómo un esclavo llegó a ser sultán. Sí, como suena. Un viaje que va desde las cadenas hasta el trono, algo que desafía a toda lógica. Es sin duda una de las ascensiones al poder más alucinantes de toda la historia. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tiene que pasar para que alguien que es literalmente propiedad de otra persona acabe gobernando un imperio? Pues venga, vamos a desgranar este viaje que parece, a todas luces, imposible. Para entender al hombre hay que entender su origen, y todo empieza en su tierra natal, un lugar de libertad, de horizontes infinitos. Pero esa libertad estaba a punto de saltar por los aires de la forma más brutal que se pueda imaginar, y eso, claro, forjó al hombre en el que se acabaría convirtiendo. A ver, intentemos imaginarlo. Estamos en la estepa de Kipchak, un océano de hierba, literalmente, un lugar para jinetes nómadas, donde la libertad era casi absoluta. Pues ahí, en ese mundo, nació Baibars. Y claro, él no tenía ni la más remota idea de que todo eso que conocía estaba a punto de desaparecer para siempre. Y entonces, todo se viene abajo. La tormenta mongola llega, y llega arrasando. Con solo 14 años, Baibars ve cómo masacran a su familia, a toda su familia. Y no solo eso, es capturado por ese mismo pueblo, los mongoles, a los que odiará con todas sus fuerzas el resto de su vida. De ahí, directo a un mercado de esclavos. Se acabó. Su libertad había terminado. Así que su viaje lo lleva encadenado hasta Egipto. Y aquí viene la gran paradoja de esta historia. Es precisamente aquí, siendo un esclavo, donde empieza su increíble ascenso. Es el momento en que deja de ser una simple propiedad para convertirse en un arma. Claro, para entender cómo sube, primero hay que saber que era un mameluco. Ojo, porque no eran esclavos de plantación, ni mucho menos. Eran una casta militar de élite, pura élite. Se les compraba de niños, se les convertía al Islam y se les entrenaba para ser los guerreros más letales del mundo. La clave, la paradoja, es que su única lealtad era para con su amo, el sultán, y eso, a la larga, les daba un poder inmenso. Y claro, Baibars destacó desde el minuto 1. No era uno más. Su inteligencia, su ferocidad, llamaron la atención del mismísimo sultán. Ojo, y lo asignaron al regimiento de élite, a los mamelucos Baghri, que estaban en una isla del Nilo. Ya no era un esclavo del montón. De repente estaba entre los mejores guerreros del planeta. Y aquí está el quid de la cuestión. Un mameluco de este nivel no solo aprendía a dar espadazos, aprendía estrategia militar, administración del Estado, diplomacia, todo. Básicamente estaba recibiendo la formación completa para gobernar un imperio. Es increíble, pero sus captores, sin saberlo, lo estaban preparando para ser su futuro jefe. Y su primera gran prueba de fuego no tardó en llegar. Y no fue una prueba cualquiera, ¿eh? Se iba a enfrentar a uno de los ejércitos europeos más potentes de la época, nada menos que durante la Séptima Cruzada. Vale, pongámonos en situación. Un ejército de cruzados hasta arriba de confianza avanza hacia la ciudad de Mansurrah en Egipto. Ven las puertas abiertas de par en par y piensan, esto está hecho. Han huido de miedo. La victoria parece regalada. Pero era una trampa. Y no una trampa cualquiera, una trampa brillante, diseñada por nuestro protagonista, por Baibars. Su plan era simple pero letal, utilizar la propia arrogancia de los cruzados en su contra. Los dejó entrar en un laberinto de callejuelas donde su famosa caballería pesada no servía para absolutamente nada. Estaban atrapados. El resultado fue una auténtica masacre, una aniquilación casi total. De esa vanguardia de caballeros de élite, solo sobrevivieron 5. 5. El propio hermano del rey de Francia murió allí, en las calles de Mansurrah. Con esta jugada, la reputación de Baibars como un genio militar quedó forjada a fuego. Pero la victoria no trajo la paz, ni mucho menos. El nuevo sultán, un tal Turan Shah, cometió un error fatal. Despreció a los mamelucos, a los mismos que le habían puesto en el poder. Y la respuesta de Baibars fue, como no, rápida y totalmente despiadada. Lideró un complot y el sultán acabó asesinado en mitad de un banquete. La lección estaba clarísima. Baibars no solo ganaba batallas, sino que eliminaba, sin pestañear, a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero ojo, porque un enemigo todavía más grande se cernía en el horizonte. El mismo que había destruido su infancia, recordamos, el ejército que todo el mundo creía que era imparable, los mongoles, y ahora estaban llamando a las puertas de Egipto.
Pero, como suele pasar, antes de poder enfrentarse al enemigo exterior, los mamelucos se dedicaron a devorarse entre ellos. Vinieron años de luchas internas, de purgas, un caos. El propio Baibars tuvo que salir por patas a Siria para salvar el pellejo. Y al final de todo ese lío, un emir llamado Kutuz se hizo con el poder, justo a tiempo para recibir a los mongoles. Y el enfrentamiento que se venía era un choque de titanes. Por un lado, los mongoles, que venían de arrasar Bagdad y parecían literalmente invencibles. Y por el otro, los mamelucos, este ejército de antiguos esclavos como la última defensa del mundo islámico. Ante una amenaza así, el nuevo sultán Kutuz hizo lo único que podía hacer: tragarse su orgullo, perdonar a Baibars y pedirle por favor que volviera. Y entonces llegó el momento decisivo. La batalla de Ain Jalut, que significa el manantial de Goliat. Un nombre muy apropiado. Los dos ejércitos chocaron. Baibars, cómo no, al mando de la vanguardia, fue clave para la victoria. Por primera vez en la historia, el avance mongol fue frenado en seco. Fue un antes y un después en la historia del mundo, y Baibars fue uno de los grandes arquitectos de ese momento. Uno pensaría que una victoria así, contra un enemigo común, los uniría para siempre. Pues no, todo lo contrario. Desató la traición final, el último conflicto que llevaría a Baibars, por fin, hasta el trono. Resulta que el sultán Kutuz le había hecho una promesa a Baibars. Si ganamos, te doy el gobierno de Alepo. Buen botín. Pero una vez conseguida la victoria, Kutuz se echó para atrás, rompió su promesa. Craso error. Para un hombre como Baibars, esa traición no era una ofensa, era una sentencia de muerte. En el camino de vuelta al Cairo organizaron una cacería, y Baibars no perdió el tiempo. Él y sus hombres le tendieron una emboscada a Kutuz y lo asesinaron. Cuando el resto de comandantes en shock preguntaron ¿pero quién ha matado al sultán?, la respuesta de Baibars fue de una honestidad brutal. Yo lo maté. Así, sin más. Eso no era una confesión. Era una declaración de intenciones. Una toma de poder en toda regla. Y la transferencia de poder fue instantánea. Para los demás mamelucos la lección era muy sencilla. El sultán que rompe sus promesas o el héroe que nos ha dado la victoria más grande de nuestra historia. No había debate. Allí mismo, en mitad del desierto, aclamaron a Baibars como su nuevo sultán. Si echamos un vistazo a su vida, fue una escalada larga, muy larga. La mayor parte de sus años los pasó como soldado y comandante. El tiempo como esclavo fue relativamente corto, pero fue sin duda el momento que lo forjó, que lo convirtió en quien era. Cada paso, cada batalla, cada traición, todo lo llevaba a un único destino: la cima del poder. Y así llegamos al 26 de octubre de 1260. Ese día, Baibars entró en el Cairo, pero ya no como a un esclavo encadenado, sino como el sultán, el niño de la estepa, el joven vendido en un mercado, el soldado que aprendió a gobernar. Por fin había completado su viaje. Se sentó en el trono, un trono que se había ganado a base de sangre, de inteligencia y de una voluntad de hierro absolutamente inquebrantable. Y con esto cerramos la historia de su ascenso. Pero claro, la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La pregunta que queda flotando es, ¿y ahora qué? Un hombre forjado en la brutalidad más absoluta, que ha llegado al poder a través de la violencia y la traición, ¿qué clase de gobernante sería? ¿Qué legado dejaría ahora que era el soberano absoluto? Pero bueno, esa ya es otra historia.